Mi querida Sus Amada, en vez de Amaro, Amada. Ay, tan linda, gracias. ¿Cómo estás, Sus? Súper feliz de que hicimos este sueño realidad. Sí, yo tenía tiempo, señora, atrás de ella. ¿Cómo nos conocimos? Siempre empiezo diciendo cómo nos conocimos. Bueno, yo venía para un evento aquí Sí. en Santiago y teníamos una cena en donde pudimos conocernos, hablar. Y yo digo que hay veces que pasa cosas como a primera vista, no tiene que ser amor nada más romántico, a primera vista. Y eso es lo que yo siento que nos pasó a ti y a mí. Si tú supieras que... Yo siento que yo te conozco de años. Eso Y hay una cofradía, un entusiasmo cuando hablamos, como si nos conociéramos de toda la vida. Sí, es verdad. Tú te quedaste con mi número y cada vez que vienes al salón me dice que pasaste por Así aquí. así es. Y así, la verdad que sí. Que fue una cenita VIP de las que ella hace antes de su evento y conectamos muchísimo. Así es. Y después incluso fuimos a cenar después del evento también. Después del evento Y también. nos abrazábamos, señor, y nos dábamos besos como que... Vaya, como que éramos amigas. cuando tú vives de amor, Vivesmart es una propuesta de liderazgo que incluye frases, ¿no? Y una de las frases más famosas de Vivesmart es ¿por qué no vivir de amor? Decimos mucho morir de amor, ¿verdad? Cuando estamos muy entusiasmados, yo no me quiero morir, yo quiero vivir de amor contigo. Entonces, hemos vivido de amor y por eso vamos a vivir hoy de amor en este podcast con ustedes también. Me encanta. Sus, ¿cómo surge esa coach de negocios? ¿Cuál fue tu trayectoria hasta llegar a ser coach de negocios? Mira, yo estuve en el mundo corporativo, en ventas, y el ventas es mucho de coaching, ¿no? Pero sin embargo, cuando yo veo toda mi vida, yo creo que yo siempre fui coach. Siempre hago la historia simpática de que fui capitana de mi equipo de voleibol y yo era la que peor jugaba. Y yo un día, porque me di cuenta que no era la que mejor jugaba, le pregunté al profesor, ¿por qué yo? Porque yo no era la que mejor jugaba. Y me dice, sí, pero tú eres la mejor estratega y la que le haces creer a todos que ellos pueden ser su mejor versión. Wow. Entonces yo creo que desde muy pequeña, creo que es un talento. Creo que Dios me dio un talento. Y una vocación. Eso es como ser psicólogo, una vocación. Así realmente. es, pero para mí es tan fácil ver la mejor versión de las personas, ver el potencial que tiene alguien de ser lo que quiera ser, no tanto hacer, más ser. Y tuve la dicha de convertirlo en lo que hago todos los días, desde mi ser, ese hacer. Y yo creo que lo voy a hacer mientras vida tenga. Muy bien. Primero ser Y luego y hacer. luego hacer. Si eso está desordenado, hay que venir a visitarte. Sí, la verdad. O a ti. O a mí, sí. Primero a ti. Bueno, a eso lo vamos a hablar en breve. Hoy el tema es, señores, ansiedad en dueños de negocios. Así que aquí estamos involucradas las dos. Yo me imagino que tú enfrentas desafíos cuando estás acompañando personas. A mí me gusta decir acompañando personas en terapia, me imagino que a ti también. Yo esa es la palabra que utilizo. Yo creo que nosotros somos acompañantes, los demás tienen que hacer su trabajo y nosotros podemos facilitar herramientas, miradas, metáforas, lo que el cliente necesite, pero la verdad es que cuando tú te inmersas en esta profesión, te das cuenta que eres un privilegiado de acompañar. Así es. Entonces, en esos desafíos que tú enfrentas con personas, me imagino que te has topado con dueños de negocios que llegan a ti con mucha ansiedad porque su negocio quizás necesita cierta estructura. ¿Cómo tú manejas cuando te pasa eso, cuando te llegan dueños de negocios? Mira, la mayoría llegan ansiosos, lo que pasa es que hay diferentes niveles, vamos a decir, de ansiedad, ¿no? Yo no soy psicóloga y tal vez no sé diagnosticar diferentes tipos de ansiedad, pero hay una ansiedad que no es ansiedad, pero parece ansiedad. Y es la ansiedad cuando tú tienes todo un desorden en tu negocio, te has convertido en el mejor empleado de tu negocio, eres el todólogo de tu negocio y parece nunca acabar. Uh-huh. Porque tú lo puedes hacer un año, tú lo puedes hacer 2, pero cuando tú tienes 10 años y no te mueves de ese lugar, llega un momento donde se juntan muchos factores. Unos factores que yo le llamo los mientos. Los mientos para mí son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento. Aburrimiento siendo un factor por exceso de las otras dos. Wow. ¿Verdad? Entonces, el abrumamiento sobre todo de esas tres, y yo le digo mientos porque son mentiras. No son tu verdad. Pero muchas veces los dueños de negocio lo normalizan. Y hay que tener cuidado. Día a día. Se vuelve el día a día, creen que es el normal, pero no es. Se hace difícil delegar.
mil cosas, pero están atrapados allí, porque la ansiedad viene de que me siento atrapado y no puedo salir. Y la prolongación de eso pues puede llevar a síntomas, ¿no? Que ya se sale de la esfera de lo que yo acompaño. Pero normalmente el dueño de negocio que entra a ViveSmart entra ya medio cansado, con unos mientos que ya sabe que no quiere vivir, porque tú lo que tienes que decidir es que tú no quieres vivir allí. Sí. Hay personas que creen que eso es ahí y que no se pueden mover de ahí, y no lo es. Entonces, ahí el saber que tal vez es una ansiedad temporal, vuelvo y digo con el respeto de lo que tú me puedes enseñar a mí, de lo que es ansiedad patológica. No, y me imagino que cuando tú identificas que ya es una ansiedad, un trastorno de ansiedad, tú refieres a... Totalmente. Nosotros como coaches somos muy respetuosos de la línea muy fina donde hay un trastorno, inclusive se imposibilita el trabajo del coach. Nosotros somos muy claros con nuestros clientes al principio, le preguntamos si tienen patologías, si han tenido trastornos, si están medicados, por respeto a que hay una parte que no es lo que es la misión del coach. Y es muy importante que los coaches sepan distinguir eso, inclusive se apalanquen de tener aliados. En mi caso, yo me gusta inclusive decir, mira, entiendo que Julie te puede ayudar, ¿no? Eso no es tema de coaching, pero está afectando lo que queremos lograr. Te recomiendo que hagas esto, pero no hacerlo, porque es trascender prácticas que parecen similares, pero no lo son. No, es muy importante. Muchas veces antes de tú empezar a trabajar en el negocio en sí, si esa persona no se ha trabajado, porque el dueño de negocio es, o sea, el negocio es un reflejo del dueño de negocio. Totalmente. El dueño de negocio. Totalmente. Entonces, yo soy una abanderada, 100%, y se lo digo claramente a los dueños de negocios. No hay un dueño de negocio, yo tengo 16 años acompañando, no hay un dueño de negocio que no tenga que hacer esa tarea de visitar a un terapeuta. Tarde o temprano, mejor temprano que tarde. Sin embargo, no entienden la correlación con el negocio. En el momento en que tú entiendes que tu negocio es tu reflejo y tú vas a traer al negocio situaciones familiares inconclusas, no trabajadas, simplemente porque están pendientes, y eso va a impactar tan importante como una estrategia de marketing de negocio. La gente no entiende eso. ¿Por qué? Porque el mundo tradicional de los negocios no mete las emociones en la ecuación. Sin embargo, usted y yo somos seres humanos, emociones racionales. Entonces tú puedes tener toda la racionalidad hacia tu negocio y querer evadir o esconder el factor emocional, y el negocio te lo va a presentar más doloroso, probablemente, inclusive, que yo tengo tema de que todos mis colaboradores me roban. Todos tus colaboradores te roban. Entonces ellos son los malos y eso no tiene nada que ver contigo. Vamos a indagar ahí qué es. No puedo cancelar. Por ponerte ejemplos muy específicos de realidades que nosotros vemos con nuestros dueños. Yo no puedo cancelar a ese colaborador. ¿Cómo que tú no lo puedes cancelar? Te estás robando. Sabiendo que le estás robando. Pero no puedes ejecutar la despedida. A veces hay una herida de abandono ahí, que si o una herida de abandono. Sí, quiero ser la mamá perfecta de la mamá que yo no tuve, ¿verdad? Quiero representar una familia en mi negocio. Es muy profundo. Entonces, ¿tienes algún caso que recuerdes de éxito? Claro, sin mencionar nombres ni nada. Sí. Que te haya llegado un dueño de negocio con ansiedad y que el desarrollo después de tu intervención haya sido exitoso. Yo tengo la suerte de que yo tengo clientes muy listos a hacer su trabajo. Yo no tengo un cliente al que nosotros le hayamos evidenciado por qué tiene que hacer un trabajo de terapia que no haya ido a hacer la tarea. Lo que te puedo decir como increíble es que cuando lo hacen, volamos años luz lo que teníamos que lograr. Entonces, al principio de mi práctica, yo no tenía esta conciencia, porque es un nivel de conciencia. Y luego de como 5 años practicando, yo decía, me falta algo en esta ecuación. Hay algo que hace que un dueño de negocio vuele con todo esto que enseñamos y otros, recibiendo la misma información, no está pasando nada. Entonces, yo tengo como un espíritu de investigadora que vive en mí. Yo decía, aquí hay algo que no sé lo que es y qué es, ¿no? Y ¡tarán! La caja de sorpresa. Algunos venían trabajaditos y otros no.
Y no solamente eso, algunos tienen más temas de sanación pendientes, Sí. ¿no? Y más profundos. Entonces, cuando comienzo eso, entonces yo soy mi propio experimento. Y digo yo, pues yo también tengo que sanar. Sí, porque yo sé que tú te terapeas, te coacheas y Yo todo eso. todo lo hago, todo coaching en todas las Me áreas. encanta. Terapia toda la semana de mi vida, proactivamente. No, pues yo no voy a dar. Mucha gente, y esto es importante reflexión, los que nos estén escuchando hoy, mucha gente espera el dolor para venir a hacer este trabajo. Yo creo en la terapia proactiva. De manera preventiva. Mis hijos son adolescentes y ellos saben que hay cosas que ellos no van a querer hablar conmigo porque yo soy mamá, aunque sea coach, y tienen su terapeuta para que comiencen temprano esa relación. Sí. Para mí es una relación que debe ser parte de tu estilo de vida. No hay que tener un trastorno per se. Hay una conversación importante que tener contigo mismo, que a veces tenerla con un terapeuta tiene muchísimo valor. Sí, y hasta nosotros los terapeutas, yo voy a terapia cada 15 días, Sí. tenga o no tenga nada. Igual Así yo. como prevención para mantenerme alineada y balanceada. Entonces, ¿qué le hace pensar a la gente que ellos pueden solos? Los sacerdotes van a terapia, los coaches van a terapia. Entonces, Sí. la gente quiere tener una capa de Superwoman o Superman, Superman, que no necesitan coach, no necesitan terapia. Sí, Y yo así creo que nos va. es un tema Sí. de falta de conciencia por el sistema educativo. Si tú te fijas, en La las educación escuelas emocional. nada más te mandaban al psicólogo si había algo malo. No te mandaban proactivamente al psicólogo. ¿Qué pasaría si desde pequeños entendemos la importancia que tiene, pero la cultura todavía no está enseñando eso? Creo que ya se está abriendo mucho más que antes. Sí, de hecho, Porque cuando tú y yo éramos pequeñas, no tenemos la misma edad, pero hace muchos años, vamos a decir 20 años, cuando tú ibas, al niño hay que llevarlo al psicólogo o al adolescente, era porque tenía problemas fatales. sí. Pero yo creo que ya la conciencia que hay ahora es diferente, de que tú puedes ir a trabajar emociones, tú puedes trabajar separaciones, tú puedes trabajar muchísimas cosas con un terapeuta, mucho más que simplemente tiene una enfermedad. Ujú, totalmente. Entonces ya no es un paciente, yo sé que ustedes le llaman paciente por su práctica, pero es solamente un paciente que tiene que venir, el que está con una enfermedad. Yo pienso que no. De hecho, ahora aquí en Crecer Diario estamos implementando hacer un trabajo preventivo desde escuelas, desde Excelente. colegios, desde empresas, para dar charlas de prevención y también programas de acompañamiento para los colaboradores, porque no es necesario que la persona tenga un burnout y tenga que faltar a la empresa para que se aborde ese estrés laboral, por ejemplo. O, que o está imagínate pasando. tú, por decir un colegio, un profesor. El No, que profesor- hay mucho estrés en los los profesores. profesores tienen un estrés Sí, 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 impresionante, sí. mi admiración. Hay mucha ansiedad. Tienen al niño, tienen al Sí, sí, papá, sí, sí. tienen al colegio. O sea, son un 360 ahí, pero ¿qué colegio le da terapia a sus profesores? ¿No? Y los dueños de negocio también. Bueno, yo como dueña de negocio, a mí nunca me habían salido tanta cana. Totalmente. Como desde que abrí Crecer Diario. Totalmente. Realmente uno tiene que estar pendiente a muchísimos cartones. Sí, la gestión emocional Sí, de sí, un sí. dueño de negocios tiene que ser superior. Sí. Y no pasa solo porque tiene al mismo tiempo muchos detonadores. Como no tiene una estructura tan grande como un cliente corporativo, ¿dónde cae todo? Sobre él. Entonces, está con un tema de cobros, está con un tema de ventas, se acaba de ir el colaborador más importante, Gracias. se le trancó un inventario que no está saliendo de aduana y arriba de eso no está logrando los números del mes. Si tú no tienes gestión emocional, tú vas a explotar, o te vas a deprimir, o te vas a generar ansiedad, o te vas a querer ir. Porque hay gente que anda de malcriada diciendo, no, porque ¿para qué yo tengo este negocio? Yo voy a hacer esta vaina. Sí, sí, sí. Pero Tienes realmente que eso es lo tener que se tu merece tú y tu propósito. negocio. Tienes que Cuando tener- hay una solución tan bonita como Así es. déjame trabajarme yo, déjame crecer yo, porque es que tu negocio va a crecer en función de que tú entiendas que el techo de tu negocio eres tú. Pero no, ¿quién educa a un dueño de negocio? No hay una maestría ni siquiera que yo pueda decir que está diseñada para un dueño de negocios y todo lo que tiene que gestionar. Entonces, ¿Y quién te ayuda a tener esa claridad de la que tú tanto hablas en Vive Smart? totalmente. Por ejemplo, nosotros como coaches, y cuando digo como coaches es con el respeto de ambas prácticas. De hecho, lo primero que nosotros le decimos a los clientes en la primera sesión es qué es coaching, qué no es, qué es psicología, qué es asesoría y consultoría, que son 3 niveles diferentes para que ellos sepan distinguir la diferencia.
Pero el dueño de negocio, nosotros creamos un ecosistema, es por eso, para que podamos apoyar a este cliente o a este dueño de negocio que tiene tanta presión y que tiene que pasar un proceso. Ahora, ¿qué pasa? Como coach, yo puedo crear ese ecosistema y le voy a enseñar muchas cosas de liderazgo para que pueda liderar mejor. Sin embargo, si nunca ha trabajado su infancia, si nunca se ha mirado a sí mismo en su viaje interior, hay un límite en la capacidad de expansión que tiene ese negocio. Lo que yo siento cuando tú no has hecho trabajo de terapia como dueño de negocios es que tú te pusiste tu propio límite porque tiene un bagaje pendiente que lo estás trayendo al negocio. Lo crea usted o no. Así es. Yo no tengo un cliente que eso no se cumpla. En el trato con los colaboradores, en el trato con el cliente, en el merecimiento, en lo que tú te sientes capaz de lograr. En tu habilidad de distorsionar, sí, porque estás viendo lo que no es. Entonces, ahora te digo lo inverso. Cuando veo que el cliente hace su trabajo, vuela. Entonces, todo lo que de repente estaba súper lento, dando vueltas, evadiendo, no tengo constancia, no tengo disciplina, no era nada de eso. Había algo que le estaba bloqueando, que él estaba saboteando, que él estaba procrastinando, que él estaba ansioso. Y era el pendiente que tenía que hacer. Entonces, no crean que porque ustedes van para un programa de coaching, usted no va a necesitar terapia, porque son funciones diferentes. Totalmente. ¿No? Entonces, el dueño de negocio yo siento que tiene que saber y apreciar la diferencia de ambas y utilizarla inteligentemente ambas. Eso es como la inteligencia artificial, que si tú no la utilizas con conciencia, hace peor que... Así, entonces es un tema de discernimiento. Sí. Así. Entonces, volviendo al tema de la ansiedad, ¿cómo ayudaría la metodología BioSmart? Que yo sé que tú trabajas mucho con diseño, de diseñar la estructura de tu negocio y todo eso. ¿Cómo ayuda la metodología BioSmart a que tú tengas menos ansiedad como dueño de negocio? Mira, el ser humano que vive en desorden, que siente que no progresa, que no sabe manejar a la gente, porque la gente es una grande en el dueño de negocios, en el momento en el que comienza a organizar, en el momento en que comienza a clarificar cómo debe funcionar su estructura, cómo debe entrevistar, cómo va a crecer en los próximos 3 a 5 años, la claridad te da velocidad, pero te da paz. Un dueño de negocio tiene que priorizar su paz, porque si no funciona desde la paz, está funcionando desde el piloto automático. Está funcionando desde lo reactivo. Y en lo reactivo tú tomas decisiones tontas. Tú tomas decisiones que no son las mejores para tu negocio. Entonces, un dueño de negocio se merece liderar su negocio desde la paz. Pero si tú no tienes las mentalidades de liderazgo, no tienes hábitos de liderazgo, no tienes herramientas en donde anclarte para manejar situaciones, claro que vas a tener ansiedad. ¿No? Entonces, la ansiedad no es nada más un pendiente de la infancia. La ansiedad también es que usted en desorden está gestionando su negocio de una manera pobre y usted tiene que moverse de ahí si usted quiere sentirse mejor. Pero yo me atrevería a decir que el 90% de nuestros clientes reportan menos ansiedad de que cuando llegaron antes de estar smartizados. ¿Y cómo yo evidencio eso? Pues un tema de evidencia. Hoy mismo, te voy a poner ejemplo, 2 clientes míos que yo vi hoy, que yo soy cliente de ellos también. Una clienta tiene 5 años, llegó súper ansiosa porque quería lo inverso que todo lo que todo el mundo quería. Quería una práctica más pequeña, quería ser mamá presente, no quería hacer lo que la sociedad le estaba pidiendo que era éxito. Y hoy me dice, Sus, yo creo que yo vivo un cuento de hadas. Yo estoy viviendo una paz. Yo cojo mis horas de almuerzo por diseño para mis hijos. Yo siento que he sanado tanto. Y entonces tú sumas las herramientas de liderazgo de BioSmart y yo tengo cómo manejar las situaciones que se me presenten. Ese balance entre la vida laboral y ser mamá, que es a veces tan difícil de conseguir. Totalmente, pero ella se metió en la piscina a sanar. O
sea, ella decía al principio, porque ella entró a ViveSmart cuando yo estaba descubriendo esa estrategia. Y ella me dice al principio, yo decía, pero ¿por qué yo no estoy avanzando tanto? Ella decía, yo me lo estudié, le he visto 2 veces en la academia, voy a todas las clases con sus... Y ella decía, yo sentía que me faltaba algo. Y cuando empezamos, ella me dijo, ahí ese fue el hilo conductor que me faltaba. Pero 3, 4 años después, wow, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes tú, dueño de negocio que nos estás escuchando? Ese es tu medidor más importante, a veces más importante que el dinero. Hablando ¿no? de eso, Sus, ¿qué cualidades tú consideras necesarias en un dueño de negocio en la actualidad? Yo sé que tú hablas mucho de la cultura por diseño, viniendo de cool. ¿Qué habilidades tiene que tener un líder cool para poder llevar un negocio hoy en día donde tenemos la generación Z que quizá es menos comprometida, pero también tenemos quizás personas un poquito más adultas que necesitan otra estructura? ¿Cómo tú? Mira, para ViveSmart, cool significa que tú puedes lograr y ser feliz. No es exclusivo. Nosotros venimos de pensamiento industrial donde hay que trabajar mucho, estar la lengua afuera y no ser feliz. Cuando tú vives cool, tú tienes las dos cosas. Tú estás logrando, progresando, expandiendo más de lo que tú sí quieres y al mismo tiempo te sientes pleno, te sientes en paz, te sientes feliz. Entonces, un dueño de negocios en esta era tiene que tener una cultura para poder integrar 4 generaciones que están viviendo en el workplace. Están todavía los boomers que van de salida, estamos los X, están los millennials y están los Zetas. Entonces, tú eres millennial, ¿verdad? Sí. Yo soy aquí millennial y imagínate que trabajamos juntos, más un Z. Sí. Y no sé, tu mamá también nos asesora, que es una boomer. Si nosotros no tenemos una cultura, tú hablas un idioma, yo otro. Y ella otro. Totalmente. Y los Z, totalmente otro. Pero una cultura viene a unir las generaciones. Vamos a acordar que esto hace sentido para todos. Y ahí viene la parte general de que tienen que ser principios universales de liderazgo para que funcione transversal en esas 4 generaciones. Y entonces ya de repente somos diferentes, pero nos entendemos. Entonces tengan mucha cuenta si usted tiene varias generaciones y usted no las sabe manejar, porque usted no le sabe ni hablar. O sea, los boomers no le saben hablar a la generación Z. Y tú tienes que construir un puente en el medio, un idioma transversal, si queremos súper enfocarnos y lograr más de lo que sí queremos. A esta generación Z no se le puede pedir mucha estructura, mucho cumplimiento de horario, hay que integrarlos mucho en la toma de decisiones. Sí, pero yo siento, eso es debatible, ¿no? Sí. Estamos filosofando aquí, sí. Pero yo siento que lo que está pasando es un cambio de conciencia, que ellos tienen más que nosotros, sí. Porque ellos lo que quieren es vivir más. Sí. Nosotros somos el sándwich. Se les juzga mucho como la generación de cristal, pero en realidad están más aware de lo que es verdaderamente un maltrato, de lo que ellos están dispuestos a tolerar o no, pero también yo creo que a veces hay una línea muy fina entre poner límites y yo no tengo compromiso. Sí, lo que pasa con los límites, correcto. Sí. Aquí viene mi mirada. Lo que pasa con los límites es que los límites deben unir. Cuando tú uses límites para separar, no estás usando los límites de manera correcta. Uh-huh. Y lo segundo es que vienen sin compromiso, porque como nos pusieron a nosotros muchos límites, entonces no le ponemos límites a ellos, y ellos están llegando al workplace sin haber sentido lo que es tener límites, y por eso son más sensibles, se ofenden, se paran y se van, sin ni siquiera medir consecuencias. O sea, ya yo estaba viendo ciertos artículos de empresas grandes que están muy preocupados de si van a seguir contratando generación, porque no saben hablar con ellos, no saben conectar con ellos, no le están dando una cultura para emocionarlos, uh-huh. Pero también hay modismos de la casa que traemos que también se están reflejando en el ambiente de trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace la cultura? Te saca de eso y te pone en un mismo idioma. Estos son los principios, estas son las formas, hasta las reuniones. Y te montas o te desmontas. Uh-huh. La cultura te incluye completamente, pero si no, simplemente no eres compatible con la cultura. Me imagino, Sus, que
te topas con muchos dueños de negocios que tienen miedo de implementar los cambios que tú les sugieres. ¿Cómo tú manejas ese miedo de tus clientes? Justamente ayer estuve 2 días con nuestros dueños de negocio de nuestra comunidad, y lo primero es que ViveSmart tiene una definición de lo que es el miedo, porque todo el mundo habla del miedo, pero nadie lo define. Y la definición de ViveSmart del miedo es que el miedo es una ilusión por falta de preparación. Inmediatamente yo le digo eso a un dueño de negocios. Una ilusión por falta de preparación. Por falta de preparación. Hacemos una película, inclusive, es una ilusión hasta que tú te preparas mejor. Tú no te quieres meter en la piscina porque tú no sabes nadar. Pero desde que tú aprendas a dar 2 o 3 pataletitas, tú vas a poder entrar a la piscina. Entonces, lo que te hace... vas a querer entrar y lo vas a disfrutar. Y lo vas a disfrutar. Nosotros en ViveSmart decimos, primero parece imposible, luego será incómodo. Entonces llegarás a que seas... Y si superas la incomodidad, será increíble. Wow.